¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de esta tarde. Está un poquito nublado, está muy a gusto el día. Y bueno, quiero compartir con ustedes estos pensamientos acerca del versículo del día de hoy, que es jueves 28 de mayo. Y el versículo de hoy está en el libro de los Salmos, en el Salmo 55, versículo 22, que dice: Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos entregarle nuestras cargas al Señor. Algunos llevan cargas muy pesadas, preocupaciones muy reales, muy genuinas, problemas grandes. Otros a lo mejor nuestra preocupación, nuestra carga, nuestra ansiedad viene de fuentes a veces más pequeñas, cosas que parecen o podrían parecer insignificantes o que no son tan abrumadoras comparados con las de otros, pero a fin de cuentas son las cargas que llevamos, las cosas con las que luchamos, las cosas que están ahí en nuestros pensamientos. Sobre todo esto hace referencia a la tormenta, a la nube de pensamientos que tenemos todos los días constantemente. Y el problema con esto es que entregarle nuestras cargas al Señor es un acto de fe. No, no es algo que suceda de una manera tangible. No es algo que se pueda medir, no es algo que puedas físicamente hacer, ¿no? No es un acto de servicio, no es una ofrenda, es algo que tiene que ver con la fe, y la fe es un regalo de Dios, y, y sin fe es imposible agradar a Dios. A veces tenemos una fe muy pequeña. Yo pienso mucho en el pasaje donde este hombre va con el Señor y le dice: yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Uh, yo creo que Él nos representa a la mayoría de las personas en la historia de la humanidad. Tenemos poca fe. Jesús constantemente les decía a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarlos? Y pienso en Pedro cuando se cayó se hundió en el mar, que estaba caminando sobre las aguas. Un acto impresionante. Imagínate lo que debió haber sido para él, para los discípulos, ver que Pedro caminaba en el mar, el Señor caminando en el mar. Y entonces Pedro pierde su mirada, la desenfoca del objetivo y se empieza a hundir. Y Jesús lo saca y ay, Pedro, hombre de poca fe. Y constantemente vemos esta expresión de hombres de poca fe. Necesitamos pedirle fe al Señor para que por medio de la fe podamos hacer algo como esto. De otra manera vamos a continuar cargando con todas esas cosas que tenemos ahí, esas preocupaciones, nuestras cargas, las dudas, todas las cosas que nos pesan, que nos arrastran. Hay una razón por la que se llaman cargas. Es como una maleta que vamos arrastrando, una mochila pesada, equipaje muy grande, muy pesado que nos impide avanzar, que nos estorba para caminar en nuestra vida espiritual. Pero esto es un acto de fe, depositar nuestras cargas delante del Señor y confiar la promesa que nos está dando en este versículo 22, que dice que Él cuidará de nosotros. Algo que podemos hacer también como un ejercicio práctico es hacer un recordatorio hacia atrás. La mayoría de nosotros hemos podido ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas de muchas maneras. Justamente ahora me junté con un amigo para hacer unas grabaciones, y al estar platicando con él me hacía preguntas y yo estaba compartiendo con él historias y cosas de mi vida. Ver todo esto, no puedo más que considerar la gracia de Dios en mi vida, la misericordia de Dios, la provisión de Dios una y otra vez en mi vida. Y esto lo que provoca es gratitud. Por eso es tan importante, porque cuando recordamos todo eso no queda otra cosa sino glorificar al Señor. Produce en nosotros alabanza, pero también eso nos ayuda a mantener nuestros ojos en el lugar correcto, a confiar que si Dios nos ha ayudado antes, y si lo ha hecho, si el Señor ha estado con nosotros y hemos salido adelante porque Dios nos ha sostenido, no hay razón para pensar que no lo va a hacer a la siguiente. Podemos confiar que nos va a volver a sacar, nos va a volver a cuidar, va a volver a proveer, va a volver a sostenernos.
va a equiparnos o va a proveernos de lo que sea que necesitamos para salir adelante de la situación. Esto no quiere decir que va a ser de la manera que imaginamos necesariamente. Los recursos de Dios son muy variados, son muy vastos, pero Él se va a asegurar de estar con nosotros, de sacarnos, de atravesar con nosotros cualquier situación en la que estemos pasando. Lo que sucede es que las personas tendemos a olvidar muy rápidamente. Se nos olvida la provisión, nos enfocamos mucho en lo malo. Recordamos con facilidad las cosas malas que nos han hecho, lo que nos dijeron, lo que nos pasó, lo que nos está pasando, etcétera. Y con mucha facilidad se nos olvida de las bendiciones, de todas las misericordias del Señor que hemos experimentado cada mañana, porque así dice la palabra de Dios, que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero tendemos a olvidar eso. Tiene que ser un ejercicio consciente de revisar nuestra vida, de buscar el contentamiento y encontrar la gratitud en el Señor. Y ese trasfondo, esas cosas que sucedían, nos ayudan a fortalecer nuestra fe. En la palabra vemos varias veces este ejercicio donde aún se hacían como monumentos o como recordatorios de lo que Dios había hecho. Y se nos enseña que debemos recordar las maravillas del Señor, pero esto para considerar, Dios lo puede hacer, es el mismo Dios, es su misma capacidad, es la misma fuerza, es el mismo poder de Dios que actuó antes, que puede operar otra vez en nosotros. Y entonces una promesa como esta tiene un trasfondo amplio de lo que Dios ya ha hecho, pero la sola promesa del Señor, porque Dios cumple lo que promete, y esto es una promesa. Si yo le entrego mis cargas al Señor, Él va a cuidar de mí, Él se va a encargar de la situación. Hermanos, este pasaje tiene que traernos mucho aliento. Hoy yo estoy seguro que algunos necesitan entregarle sus cargas al Señor. Yo estaba pensando en las cosas que yo tengo que llevarle a Dios en oración, con fe, para poder dejar eso ahí, confiar, Señor, encárgate tú de esto, es mejor tu camino, tu plan, tu pensamiento, tu idea, tú dime qué hago, no me quiero adelantar, quiero confiar en ti, Señor, estas cosas que me preocupan, que no sé cómo resolver, que no encuentro los recursos para salir adelante de esta situación personal, individual, emocional, espiritual, la que sea. Entrégale tus cargas al Señor, confía en Él y Él te va a sostener, Él va a tener cuidado de ti. Es una promesa, Dios cumple sus promesas, así que eso es suficiente. Pero si necesitas algo que pueda ayudar a alimentar tu fe, recuerda la provisión de Dios en el pasado. Estoy seguro que Dios te ha bendecido antes y lo ha hecho antes. No hay razón para creer que no lo vuelva a hacer. Que Dios te bendiga.